En un día especial para el Uruguay, tenemos un visitante muy especial, así que se da una doble coincidencia. En primera instancia quiero agradecer al gobierno y a la Embajada de Canadá por haber permitido la presencia del profesor Facal. Y gracias a las gestiones del embajador Latulip es que lo tenemos aquí hoy de mañana. También quiero agradecer a la profesora Carmen Rico y al proyecto UCAM Mercosur por el interés que todos los años demuestra en unir la Universidad de Montreal y el Uruguay. Ella es una uruguaya con un pie en Uruguay y con otro pie en Canadá, y es un perfecto puente entre los dos países, y a veces nos sustituye a los embajadores quizás con mayor eficacia. Hoy tenemos en la Cancillería, tenemos el honor de recibir en la Cancillería al profesor Joseph Facal, que nació en Uruguay y que siendo joven su familia se trasladó a Canadá. Y ahí él creció y se convirtió, digamos, en un ejemplo de las oportunidades que ofrece Canadá, y logró cumplir una carrera muy importante desde el punto de vista político en la provincia de Quebec y desde el punto de vista académico. Hoy lo tenemos como académico en Montevideo, y donde nos va a ofrecer una conferencia de su especialidad. Se titula Algunas reflexiones sobre la democracia en las sociedades modernas. El profesor Facal ha ocupado cargos de ministro de Estado y presidente del Consejo de Tesoro de la provincia de Quebec. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que podemos destacar Comprender e influenciar los gobiernos, Quelque chose comme un grand peuple, Ensayo sobre la condición quebecoise, Voluntad política y poder médico, la disminución del federalismo canadiense, etc. No voy a citar todas las importantes publicaciones que el profesor Facal ha realizado. Creo que es importante que esté él con nosotros, y él luego de su conferencia puede responder algunas preguntas que todos querramos hacerle. Le doy la palabra a la profesora Carmen Rico, que nos va a ilustrar. Gracias. Muchas gracias, embajador Mersinger, amigo Álvaro. Muchas gracias a todos y a todas ustedes. En realidad, esta idea del Instituto de Estudios de Verano sobre América Latina, que tengo el honor de dirigir en la Universidad de Quebec en Montreal, nuclea también a estudiantes que vienen de las universidades de McGill, de la Universidad de Montreal, de maestría y de doctorado. Ellos también hacen parte de este proyecto, aquí están, así como mi colega Umar Khan, quien como yo ha sido uno de los profesores de este seminario, que contó, como bien lo dijo el embajador Mersinger, con el gran apoyo del Instituto Artigas del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el invalorable y permanente y sostenido apoyo del gobierno de Canadá a través del embajador Alain Latulip, amigo Alain, con el apoyo de la Universidad Católica, de la Universidad República, del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, gracias Federico Burone, con los profesores de la Universidad República como Felipe Arocena, que hoy salió en CNN, hablando sobre, ¿dónde está Felipe? Hablando sobre el Mundial de Fútbol, y sin embargo lo teníamos en un curso sobre multiculturalismo que fue sumamente enriquecedor, en el que participó el doctor Jorge Lanzaro, el doctor Adolfo Garcé, el sociólogo Pancho Bernaza, que se fue a Sudáfrica y por eso no está aquí hoy, se vistieron de celeste en serio. Bueno, tantos y tantos profesores realmente interesantes que se han juntado junto con los estudiantes para trabajar
lo que denominamos este año Sociedades de Migración, Comunicación, Democracia, Identidad y Diáspora. Es por eso que tuvimos el inmenso placer de poder invitar y tener con nosotros a Joseph Facal. Él va a dar su conferencia entonces durante 1 hora nomás. Tenemos después una media hora de preguntas donde invitamos a todos a participar. Y luego clausurará el embajador Alain Latulippe. Así que muchas gracias a todos y a todas, en serio. Adelante, profesor. Señor embajador Morsinger, señor embajador de Canadá, querida Carmen, distinguidos miembros de los cuerpos diplomáticos, distinguidos invitados, señores y señores, y chers amis du Québec. Quiero dar las gracias, antes de todo, a los organizadores de este evento por haberme invitado a compartir con ustedes, con mucha modestia, algunas reflexiones personales. Igualmente quiero agradecerles a todos por la amable acogida que me han brindado. Yo dejé la vida política hace algunos años para regresar a la vida académica. Y uno de los grandes placeres de la vida académica es que uno puede cuestionar sin tener que dar respuestas, ni tampoco sin hacer creer que uno tiene las respuestas. Y esa es mi intención hoy, reflexionar en voz alta ante ustedes y de manera muy modesta, sin imponerme la proposición de respuestas a algunos problemas que, como ustedes lo verán, no son nada simples. Así que quiero hablarles de la democracia y de algunos de sus retos más importantes. Evidentemente, me limitaré a los retos que me parecen comunes a Uruguay, a Canadá y a esas sociedades occidentales en las que la democracia tiene raíces antiguas y profundas. Los problemas me parecen similares, pero claro, cada pueblo busca, lógicamente, responder a su manera a esos problemas en función de su historia, de su cultura y de sus particularidades. Y evidentemente, hacer esto en 60 minutos o menos me obliga a tomar atajos que sin lugar a dudas son discutibles. Pero les pido que, bueno, digamos que estoy seguro que ustedes sabrán perdonarme. Primero que todo, ¿qué es la democracia? Pues para tratar de caracterizarla se utilizan con frecuencia las famosísimas palabras del presidente Lincoln. La democracia, según él, era, si se acuerdan bien, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y efectivamente, la palabra democracia hace referencia a las diferentes maneras en que se organizan las instituciones políticas de muchos países. Y también hace referencia a las numerosas variaciones de esa doctrina según la cual el poder político verdadero reside en última instancia en la voluntad del conjunto de ciudadanos. Así que, desde ese punto de vista, la democracia es al mismo tiempo una ideología, una cultura, unas prácticas y unas instituciones. Todo eso. Ningún régimen político se puede considerar perfectamente democrático, pero digamos que nos pondremos de acuerdo fácilmente, lo espero, sobre, digamos, los rasgos fundamentales que distinguen a los regímenes auténticamente democráticos de los que lo son menos o de los que no son democráticos de ninguna manera.
Me parece que hay 4 principios fundamentales, ¿no? Primero, el principio de la soberanía popular, que se traduce en la elección por sufragio universal de algunas personas que supuestamente representan al conjunto de los ciudadanos. Y así se distinguen las democracias de los regímenes despóticos. El segundo rasgo fundamental es el principio de la igualdad política, según el cual todo ciudadano, en teoría, tiene los mismos derechos políticos que su vecino. Y de esta manera se distinguen las democracias de los regímenes en los cuales algunos privilegios particulares restringen el poder político a una categoría de individuos. El tercer principio fundamental es, evidentemente, el reconocimiento de las libertades de expresión y de asociación, que sirve para distinguir las democracias de los regímenes en los que una ortodoxia ideológica reduce las libertades imponiéndose al conjunto de la población. Y por último, cuarto, el reino del derecho, que en las democracias protege teóricamente a todos los individuos contra el ejercicio arbitrario del poder. Claro, evidentemente, una caracterización como esta es muy esquemática, porque visto de esta manera no podemos distinguir, por ejemplo, la democracia uruguaya de la democracia canadiense. Y tampoco es una caracterización que permite de subrayar que los regímenes democráticos no están libres de un endurecimiento pasajero como tristemente lo vivió el Uruguay en el pasado. Una democracia tampoco se reduce al derecho al voto o al hecho de tener diputados en el Parlamento. Existen dictaduras en las que la gente vota y donde hay un Parlamento, pero las elecciones son viciadas y el Parlamento es manipulado. Así que las instituciones que encarnan la democracia, como los parlamentos y el sufragio universal, solo funcionan verdaderamente cuando los miembros de una sociedad comparten, en diferentes grados, valores de igualdad, de libertad, de civismo y de respeto de las opiniones contrarias. Es por eso que decía hace un minuto que la democracia es también una cultura. En otras palabras, un régimen democrático no se mantendrá por mucho tiempo si los ciudadanos no practican en su vida diaria las virtudes, las maneras de ser y de actuar que hacen posible la vida en democracia. Y es esa cultura política que permite a las instituciones de funcionar eficazmente. Ahora, para comprender mejor algunos de nuestros problemas comunes, tenemos que comprender primero, me parece, de dónde venimos nosotros. Así que voy a volver un poquito en la historia. En nuestros días, claro, no existe casi ningún aspecto de nuestras vidas públicas en el que el Estado no intervenga de alguna manera. Pero no siempre fue así. En forma progresiva se pasó, retomando una expresión que ustedes conocen, de un Estado policial a un Estado de bienestar, un État-providence, welfare state. En principio, efectivamente, las funciones del Estado se limitaban casi de manera exclusiva al mantenimiento del orden. Las fuerzas de policía garantizaban la paz social, los tribunales resolvían los diferendos legales, el ejército protegía el territorio nacional contra las amenazas exteriores. Y a estas funciones básicas hay que agregar
las funciones diplomáticas de representación del Estado ante otros estados y funciones económicas que al principio se limitaban simplemente a la emisión de una moneda y el recaudo de los impuestos. Y, como bien sabemos, fue a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX que se agregaron nuevas funciones al Estado. Y me parece que podemos decir que hay tres factores principales que se refuerzan mutuamente y que explican ese desarrollo del Estado. Primero, hay evidentemente el crecimiento gradual, yo diría al menos hasta hace muy poco, de doctrinas que preconizan la intervención del Estado para atenuar las disfunciones del mercado. Segundo factor es evidentemente la necesidad de que los gobiernos actúen contra los problemas generados por las crisis económicas, así como por las destrucciones causadas por las dos guerras mundiales. Y finalmente, el tercer motor de esa expansión del Estado son las presiones, hoy permanentes, de las nuevas categorías sociales que multiplican las reivindicaciones: obreros, agricultores, empresarios, clases medias, mujeres, ancianos, jóvenes, etc. Y entonces, de manera progresiva, se pasó de una concepción liberal, de un Estado que mantiene el orden, administra la justicia y deja que el mercado se autorregule, a una fundada en una definición mucho más amplia del interés general y de los derechos de los ciudadanos, y que se traduce en intervenciones estatales mucho más numerosas. Ahora, esa es la tela de fondo. ¿Qué vemos hoy? ¿Qué vemos hoy? Bueno, amigos, me parece que escapamos difícilmente, ¿no?, a la impresión de que el estado de bienestar tiene cada vez más dificultades para responder a las nuevas problemáticas que plantea la evolución de las sociedades. Es por esto, entre otras cosas, que se tiene una tan mala opinión de los políticos en casi todos los países. Existe esa idea, ese cinismo de que los políticos hablan y hablan y hablan, pero que no logran solucionar nuestros problemas colectivos. Y, en mi opinión, detrás de los titulares, de las portadas de los periódicos, detrás de esos debates cotidianos, nuestras sociedades, casi todas, me parecen vivir una profunda crisis que para mí es una crisis que tiene, yo diría, cuatro dimensiones. Hay cuatro dimensiones. Hay, antes de todo, una crisis financiera, una crisis de legitimidad, una crisis de rigidez y una crisis de representación. Ahora me explico. En primer lugar dije crisis financiera. Bueno, ¿por qué? Porque las necesidades sociales exigidas al Estado y por lo tanto a los que pagan impuestos son en teoría ilimitadas, mientras que los recursos, por su parte, son limitados. Y además, francamente, es difícil concebir una situación hipotética en la que los grupos organizados ya no hagan reivindicaciones por las personas que dicen representar. No lo conozco, un grupo organizado que va a decir, tengo suficiente, no quiero más. Ahora, claro, en un contexto en el que el financiamiento de la solidaridad
pasa en forma exclusiva o casi por el Estado, pues la prolongación de la esperanza de vida, combinada con el estancamiento de la tasa de natalidad, ejercerán una presión cada vez mayor sobre las finanzas públicas y sobre los trabajadores, cuyo número va a reducirse en términos relativos o absolutos en varias sociedades occidentales, y cuyos impuestos financiarán los servicios que consumirán los más ancianos de la población, que poco contribuyen a su financiamiento. Así que eso, dicho así, bueno, para los jóvenes de hoy, yo veo un futuro problemático para ellos si nada cambia, por razones puramente demográficas y fiscales. Ahora, de esta crisis, que es ante todo una crisis presupuestal, de gastos más importantes que los ingresos, deriva la segunda dimensión de la crisis, que llamo crisis de legitimidad. Ese crecimiento exponencial y en teoría ilimitado de las necesidades está conduciendo a que ciertos segmentos de la población pongan en cuestión esta solidaridad, diciendo que, de un cierto punto de vista, se ha vuelto tan mecánica que ya no se sabe bien cuál es su finalidad. Y efectivamente, en varias sociedades occidentales, muchos autores se preguntan, pero ¿hasta dónde hay que luchar contra la desigualdad, por ejemplo? O se preguntan, ¿a partir de qué momento un problema individual tiene que ser considerado como un problema colectivo? ¿Dónde está exactamente el límite del porcentaje de ingresos personales que se debe pagar al fisco? O, por ejemplo, ¿en qué medida la carga fiscal en los países donde es muy, muy alta, muy pesada, en qué medida esa carga fiscal alentará la evasión de impuestos, o hasta qué punto la dependencia del Estado no fomentará el ocio? En el fondo, todo eso puede resumirse en una pregunta central: ¿hasta qué punto cada persona es responsable de su propia condición? Y es muy, muy, muy difícil discutir serenamente estos temas, porque ponen en tela de juicio nuestros valores fundamentales. Muy difícil discutir de eso serenamente. Todos sabemos que existe una línea que marca el punto en el que el peso y el lugar del Estado se hacen contraproducentes, pero nadie puede establecer de manera cierta, científica, dónde exactamente está esa línea. Nuestros estados viven también, tercera dimensión de la crisis, una crisis de rigidez. ¿Por qué? Porque al haber nacido en el seno de sociedades industriales y haber sido concebido en función de una reglamentación fordista del mundo laboral, el estado de bienestar se fundamenta en una planificación y en una organización centralizada
de la solidaridad. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que las nuevas tecnologías, la diversificación de los estatutos en el mercado laboral, las exigencias crecientes de poblaciones cada vez más educadas, la gran velocidad de los cambios sociales, la complejidad siempre creciente de nuestras sociedades, requieren, por el contrario, mucha más flexibilidad y especificidad, sobre todo en la oferta de los servicios públicos. Y finalmente, la combinación de todos estos factores incrementa lo que me parece ser, al menos visto de un punto de vista, lo admito, un poco norteamericano, un creciente desencanto, desenchantement, por la democracia representativa tradicional, la que a intervalos regulares nos hace elegir representantes que reciben el mandato de decidir en nuestro lugar. Y este escepticismo de los ciudadanos me parece que sustenta una reivindicación aún difusa, pero que me parece evidente, a favor de nuevas formas de democracia más participativas, para que el poder real que la globalización parece quitarle al simple ciudadano vuelva a este último. Claro, este desequilibrio generalizado se traduce en debates políticos que son matizados por la historia, los valores y la cultura política propios de cada sociedad. Pero digamos que, en síntesis, podríamos decir que finalmente lo que este debate hace es plantear la pregunta fundamental acerca de dónde debemos situar el punto de equilibrio entre los dos grandes valores fundadores de la democracia en Occidente, que son la libertad y la igualdad, o, si se prefiere, el polo individual y el polo colectivo. Efectivamente, demasiada igualdad termina aniquilando la libertad, pero demasiada libertad profundiza las desigualdades hasta el punto de privar de la libertad a los más débiles. Así que, por un lado, están quienes consideran que la democracia reposa en última instancia en el pueblo real, verdadero, de carne y hueso, y no en una voluntad general que ellos juzgan abstracta. Y ellos piensan que es necesario superar esta crisis volviendo a dar al ciudadano más responsabilidades individuales, por ejemplo, con una reducción de los impuestos. Y por el contrario, hay quienes creen que es abstracto, utópico, hablar de libertad individual cuando la gente no tiene los medios materiales para ejercerla. Y ellos sostendrán que la democracia auténtica pasa por la construcción de una voluntad general y una definición compartida del bien común, de la que solo el Estado puede encargarse. Y desde ese punto de vista, tendríamos que reforzar los mecanismos institucionales de solidaridad. Así que es un poco simplista, pero no completamente equivocado, de decir que la primera tendencia es un pensamiento liberal tradicionalmente clasificado como de derecha, y la segunda es una posición socialdemócrata o aún socialista clasificada como de izquierda. Pero claro, estas son nociones imprecisas, con frecuencia utilizadas con fines polémicos y que debemos manejar con la mayor prudencia. Ahora, sobre esa tela de fondo
La primera de mis preocupaciones en lo referente al futuro de la democracia tiene que ver con la globalización o la mundialización. Evidentemente, tiene sus buenos y sus malos lados. Yo la defino como, yo defino la mundialización como un proceso de aceleración y de intensificación de los intercambios económicos, sobre todo, y que acentúa una interdependencia económica, política, tecnológica entre individuos, grupos y naciones. Ahora, la primera pregunta que nosotros, demócratas, tenemos que hacernos es si esa mundialización no nos está llevando hacia un mundo en el que las fuerzas del mercado tendrán cada vez más ascendencia sobre los gobiernos nacionales democráticamente elegidos. Y dentro de esta perspectiva, los dirigentes de nuestras democracias tendrían cada vez menos control sobre sus economías nacionales. Y algunas problemáticas como el medio ambiente o la volatilidad de los mercados financieros que requieren regulaciones a nivel global podrían intensificar aún más esta pérdida de influencia. Por el contrario, también podríamos decir que es igualmente vital en ese contexto que los pueblos creen instituciones democráticas fuertes para hacer frente a esta tormenta. Pero una cosa me parece cierta: poco importa la perspectiva que retengamos, esa interdependencia creciente que surge de la mundialización provoca la transferencia de algunas responsabilidades tradicionales de los estados a foros decisorios internacionales que se hacen estratégicamente cada vez más importantes. Y hoy en día, pues, por ejemplo, lo que se decide en la OMC limita de manera singular el margen de maniobra de los estados. Y, en mi opinión, el peligro es que esa mundialización económica provoque o provocará o está provocando un déficit democrático innegable, ya que se reducirá o se está reduciendo la capacidad de la mayoría de participar en las decisiones que los afectan. Y eso será cada vez peor si no se crean los contrapesos políticos apropiados. Ese es el primer problema que veo: la relación entre democracia y mundialización. Segundo problema, pues solo basta mirar cualquier periódico. Miren de qué se habla. Asuntos como matrimonio entre personas del mismo sexo. Asuntos como el derecho o no de poner fin a su propia vida o a la de otra persona. Un tema muy de actualidad en Quebec y el Canadá: lugar de la religión en la esfera pública. Bueno, estos son asuntos sociales vitales de los cuales nos da la impresión que en nuestros días se definen y se resuelven cada vez más en los tribunales y no por los elegidos del pueblo. Y esta me parece ser una segunda gran zona de reflexión para los que se preocupan por la salud democrática de nuestras sociedades. Claro, sin lugar a dudas, el reconocimiento de nuevos derechos individuales durante los últimos años, la adopción en muchos países de cartas de derechos, son factores que tienen, evidentemente, aspectos sumamente positivos, pero que han reforzado progresivamente el poder de los tribunales en detrimento de los parlamentos democráticos. Y desde el punto de vista de la democracia, podemos efectivamente preocuparnos por el hecho de que los jueces
no elegidos sean cada vez más los encargados de decidir sobre temas sociales delicados. Claro, a los que se inquietan por este gobierno de los jueces, la magistratura responde con razón que ella nunca pidió estos nuevos poderes y que solo asume las responsabilidades que le ha confiado el poder político. Efectivamente. Así que poder democrático y poder judicial, eso me parece ser el segundo nudo de reflexión importante. El tercer reto se desprende del hecho que hay una serie de factores de diferentes naturalezas que hacen que la administración de nuestras sociedades modernas es cada vez más compleja. Solo basta pensar en asuntos como los organismos genéticamente modificados, las investigaciones sobre las células madres o sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, estos son temas supremamente complejos. Así que hacen nuestros gobiernos democráticos, pues recurren cada vez más a expertos reconocidos por el prestigio de la ciencia, pero que no tienen la legitimidad democrática que confiere una elección. Esta tendencia es en gran parte inevitable y es portadora de muchos aspectos positivos, pero de ella también se desprende como consecuencia un evidente debilitamiento de los parlamentos como lugar central de las deliberaciones y, claro, el consiguiente fortalecimiento de instancias como comités, comisiones, agencias que, porque son menos visibles, son menos imputables. Y el resultado de todo eso, ¿qué es? Es lo que podríamos llamar una tecnocratización creciente de los términos en que se hacen nuestros debates sociales, haciéndolos menos inteligibles para los ciudadanos. Y de esta manera, pues, si los asuntos son menos inteligibles, se debilita también más la capacidad de los ciudadanos de participar democráticamente en los debates y en la toma de decisiones. Ciertamente, desde el punto de vista del ciudadano, entre menos comprenda no solo los retos, sino también los términos, las palabras mismas del debate, pues más difícil le resultará participar de manera constructiva en el debate democrático. Otra zona de reflexión, cuarta, que también conviene abordar brevemente, es la del impacto de la difusión de la cultura democrática sobre las prácticas administrativas al interior de las organizaciones. El hecho de que la democracia se imponga progresivamente como la única manera moralmente aceptable de gobernar a los seres humanos influye naturalmente en las preocupaciones relacionadas con la manera en que se administra y se ejerce la autoridad al interior de las organizaciones. Y efectivamente, en las escuelas de negocio, en los departamentos de sociología y en varios otros ámbitos, se impuso poco a poco esa idea de que al otorgar mayor poder de decisión, mayor autonomía y mayor control a los empleados sobre su propio trabajo, se aumentaba
la eficiencia general de una organización. Y en concreto, esa idea se tradujo en la difusión de iniciativas de administración, como por ejemplo la nivelación de las estructuras jerárquicas, el aumento de la consulta de los subalternos o la remuneración de los empleados con acciones de la empresa. Y, sin embargo, hay que decir que en ese asunto no hay nada claro desde el punto de vista científico, nada claro. Algunos investigadores afirman que institucionalizar la democracia organizacional tiene como consecuencias positivas un compromiso mayor de los empleados con su trabajo y con la organización, un sentido mayor de responsabilidades, una mayor apertura al cambio y a la innovación, un clima más propicio a la adquisición de nuevos conocimientos. Pero, por otro lado, hay quienes afirman que esa institucionalización de las prácticas democráticas puede también hacer mucho más pesado y más lento el proceso de toma de decisiones, puede implicar cambios profundos y costosos y puede llevar también a la toma de decisiones contrarias a los intereses globales de la organización. Y si los que toman esas decisiones